Muy buenas noches, tengan todos y todas. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro quinto coloquio transdisciplinar de este año. Queremos de manera enfática agradecer la presencia de nuestros expositores. Hoy tenemos un panel de expertos sobre el tema del Caribe y esperamos que sea un muy buen debate que tengamos el día de hoy. De igual forma también queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales y de todo el público en general. En nombre de la familia Global nos sentimos muy honrados por el hecho de tenerlos esta noche aquí presentes participando de este debate. En nombre de nuestro rector, el doctor Marco Villamán, le presento sus excusas. Él no va a poder estar presente como de costumbre, dando la palabra de bienvenida, debido a que tenemos compromisos previos que por cuestión de horario le impidió estar aquí. De igual forma se encuentra el profesor Pedro Ortega, quien es el director del Departamento de Investigaciones Científicas y Publicaciones del I-Global, quien se encuentra fuera del país, pero ambos nos externan una cordial y afectuosa bienvenida y quedan a la espera de que tengamos el día de hoy un gran debate y que sea de manera enriquecedora también para todos. De igual forma también queremos externarle la invitación a todos aquellos investigadores, profesores, académicos que tengan o estén desarrollando diferentes tipos de investigaciones sobre el desarrollo de las ciencias sociales, de que entiendan que tienen este espacio, que es de ustedes, para presentarla, ya que sabemos que aquellas investigaciones o proyectos que no se presentan es como si no se hubiesen hecho. Así que tienen las puertas abiertas y pueden también acercarse a nosotros. Bueno, sin más, quedan cordialmente bienvenidos y bueno, vamos a ver qué pasa. La doctora Delia Blanco, quien es egresada de la Universidad de París 4 de la Sorbonne, licenciada en Lenguas y Letras con maestría en Estudios Comparados de América Latina y el Caribe, y que actualmente es embajadora de la francofonía adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. También por el doctor Iván Ogando, economista graduado en Ciencias Económicas en la UAS, especialista en temas de comercio, cooperación e integración regional, y quien actualmente es el director de FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa República Dominicana. Así que con ellos vamos a empezar esta sesión. Bueno, mi intervención así en sentido general es un poco el Caribe, el proceso de integración regional, avance y perspectivas. Y la idea es básicamente hacer una breve reflexión dentro de lo que la disponibilidad de tiempo nos da sobre el estado actual y las perspectivas inmediatas de los procesos de cooperación e integración en el contexto del Caribe insular. Entonces, muy rápidamente, el esquema de la presentación, un poco ver la complejidad política y geográfica del Caribe para contextualizarlo, los esquemas de integración y cooperación regionales existentes, el contexto económico del Caribe insular y un poco algunas reflexiones sobre la situación actual y la perspectiva. Contextualizando el Caribe, siempre me gusta empezar dando una visión general del Caribe, es decir, ¿cómo podemos contextualizar el Caribe? Desde el punto de vista histórico-cultural, tenemos, a partir de la relación metrópoli y colonia, el Caribe español, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, un Caribe holandés, Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, Surinam, Caribe francés, Haití, Martinica, Guadalupe, San Martín también, y un Caribe inglés que son todos miembros de la comunidad británica, más 16 territorios insulares independientes. Desde el punto de vista político, también podemos ver que el Caribe se puede contextualizar entre países independientes y territorios dependientes. Y esto es un elemento muy importante a la hora de hablar de integración en el Caribe, porque mucha gente mezcla territorios dependientes con países independientes y obviamente en esquemas de integración regional no pueden haber, esta mezcla no es posible cuando estamos hablando de integración económica e integración política. En un Caribe geográfico hay un Caribe insular y hay un Caribe continental, obviamente,
que es todo lo que viene desde la península de Yucatán, Centroamérica, Colombia, Venezuela, y que por contextualización incluye hasta Guyana Francesa, que es obviamente Atlántico, igual que Surinam y Guyana, pero por la vinculación siempre se toman estos, que son territorios de Sudamérica, como parte del Caribe. Un Caribe geopolítico definido por todo lo que fue el aspecto del Canal de Panamá, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, es decir, toda una concepción política desde los Estados Unidos, desde Washington, y también tenemos el aspecto del Gran Caribe, que incorpora todo el arco continental, desde México hasta Surinam, y todo el arco insular, y es la contextualización de Caribe que hace sobre todo la Asociación de Estados del Caribe, que vamos a ver más adelante. También hay un aspecto, es la geografía del Caribe, la geografía política del Caribe insular. Ya hablando de las islas, hay isla-estado, como son Barbados, Dominica, Santa Lucía, una isla, un estado. Hay isla biestatal, República Dominicana, Haití, San Martín y San Martín. Estados biinsulares, un estado, dos islas, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis. Estados archipielagicos, las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, es decir, están compuestos por muchísimas islas. Hay una resolución que pone a República Dominicana como un estado archipelágico. Bueno, Beata, Saona, Catalina y Par de Cayo significa, pero no está reconocido a nivel internacional en la convención como estado archipelágico todavía República Dominicana. Cuba sí está reconocida como estado. Repíteme el término, por favor. Estados archipelágicos. Ok. Hay archipiélagos compartidos, como es el caso de Islas Vírgenes, que hay Islas Vírgenes británicas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las británicas, Tortola, Anguila, las norteamericanas, que es San Croix. Entonces es un archipiélago que es compartido. Hay islas independientes, dependientes de la metrópoli europea, Martinica, Guadalupe, Montserrat, Anguila también, Caimán, Turks and Caicos. Y hay un territorio libre asociado que es Puerto Rico, que es una conceptualización que Luis Muñoz Marín logró coordinar con los Estados Unidos ya hace unas décadas. El Caribe insular independiente, ya hablando básicamente, vemos las asimetrías que hay en términos de tamaño de países. Tenemos países tan pequeños como San Vicente y las Granadinas, como San Kitts y Nevis, por ejemplo, y por el otro lado, Guyana, como dije, dentro del contexto se considera Caribe, aunque sea continental, que es 214.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay grandes diferencias, y como vemos también, en términos de la independencia, fuera de Haití y República Dominicana, que tuvieron su independencia en el siglo XIX, la mayoría de los países tienen independencia relativamente reciente, sobre todo los países de la CARICOM, de 1962 hasta la fecha. Tan cercana como en 1983, San Kitts y Nevis. Y hay un Caribe insular no dependiente, y aquí pongo los territorios también con cierta extensión, pero esto solamente manera de. En términos de indicadores económicos, vemos también la diversidad y la simetría que hay en términos de la población. Países como, por ejemplo, San Kitts y Nevis tiene apenas 56.000 habitantes, comparado con Haití, que tiene 10 millones de habitantes. Entonces, grandes asimetrías que hay también en el PIB per cápita. La mayoría de los países, sobre todo los que están agrupados en el marco de la CARICOM, se caracterizan por tener un PIB per cápita relativamente alto. Obviamente el promedio de CARICOM baja por Haití, que tiene el promedio más bajo, pero podemos ver que islitas como San Kitts y Nevis, Antigua, etcétera, tienen un PBI muchísimo que le dobla, un PBI per cápita que le dobla a la República Dominicana. Eso no quiere decir que sean países ricos. Entonces, porque el PBI per cápita obviamente es un indicador que distorsiona lo que es en función de la apreciación del grado de desarrollo de los países. Eso lo que indica que son países con muy baja población.
y también en términos de bienes y servicios. Vemos cómo estos países, en total de CARICOM, obviamente son altamente dependientes de las importaciones. Y tenemos República Dominicana, que después de Cuba es la segunda economía más grande en términos de los países independientes. Entonces, cuando hablamos de integración en el Caribe, bueno, ¿por qué? En términos generales, ¿por qué integrarse? Bueno, la explicación en términos económicos más directa es para expandir el mercado interno, tener una mayor, poder tener más personas a quien venderle, y eso va a generar la oferta. Una mayor oferta porque hay una mayor demanda por una expansión del mercado interno. En vez de tener muchos, no es lo mismo producir para un mercado de 30 millones que para producir un mercado de 56.000 personas. Entonces es mucho más atractivo. Eso es una de las razones económicas. También para lograr mayor poder de negociación vis a vis terceros estados. Entonces, ya integrado, hay un mayor peso político para lograr mejores negociaciones. También para generar economías de escala en la generación de bienes públicos. Entonces, y eso aminora el costo individual que pueden tener los estados. Atender problemas ambientales transfronterizos en la región. Muchas veces, por ejemplo, hay un problema en el Caribe como es lo de los sargazos, que un país solo no lo va a poder solucionar, sino que se necesita real y efectivamente una acción conjunta de todos los países para atender los aspectos de los sargazos en las aguas del Mar Caribe, que están afectando muchas playas de estas islas y afecta por consecuencia el turismo. También hay otras diversas razones también. Estas son algunas razones, pero hay diversas razones también que podemos discutir para por qué integrarse, por qué es buena la integración. Para tener una idea cómo es la configuración de la integración y la cooperación regional en el Caribe, aquí vemos que es básicamente una especie de círculos concéntricos, donde tenemos la unidad más pequeña es la OECO, la Organización de Estados del Caribe Oriental, o OSS en sus siglas en inglés, que es el mecanismo o el esquema de integración regional en el cual los miembros son los países más pequeños de la CARICOM, los 6 países más pequeños de la CARICOM. Y la OECO ya tiene un proceso de integración bastante adelantado, si bien se inició en los años 80, se creó la OECO, cuentan con una moneda única, ya el Eastern Caribbean Dollar, tienen un solo banco central, tienen una corte de justicia común. Entonces tienen un proceso de integración bien avanzado en términos generales, y son, como dije, 6 de las islas: Antigua, San Kitts, San Vicente, Dominica, Grenada y Santa Lucía. Y hay miembros asociados como es Martinica también, que es un miembro asociado, y Anguila, que es miembro asociado de la OECO. Todos los países miembros de la OECO, los países independientes, son miembros de la CARICOM, de la comunidad del Caribe, que es el esquema de integración regional más longevo que tenemos, no tan solo en el Caribe, sino a nivel de América Latina entera. Es decir, la CARICOM se creó en 1973, pero sus antecedentes datan desde 1968 y, si se quiere un poco más atrás, desde el 59. Entonces, vamos a ver un poco la CARICOM. Estos son los 2 procesos o esquemas de integración regional propiamente dicho que existen en el Caribe. Luego tenemos el CARIFORO, o el Foro de Países de ACP del Caribe, que no es un esquema de integración, es un esquema de cooperación regional que fue creado de manera ad hoc para poder canalizar la cooperación regional en el marco inicialmente del convenio de Lomé, que eventualmente fue sustituido por el acuerdo de Cotonú, que expira en el año 2020. Entonces veremos un poquito más adelante también CARIFORO. Todos los miembros de CARIFORO, que son CARICOM más República Dominicana más Cuba, son todos países ACP, todos estos miembros son miembros de la Asociación de Estados del Caribe,
que también tampoco es un esquema de integración, sino un esquema de cooperación regional para promover la integración. Y también veremos un poco más. Pero luego la CELAC, que no es un esquema de cooperación, no es un esquema de integración tampoco, más bien es un foro de diálogo político de los países, que se creó con muchísimas expectativas desde el 2012, salió, pero que en la actualidad está un poco en una nebulosa que no todavía. Y luego está la Organización de Estados del Caribe, la Organización de Estados Americanos, que es algo. Muy rápidamente, viendo, bueno, la CARICOM, que como dije es un esquema de integración, se define como un bloque de países soberanos y tiene un proceso de integración intergubernamental, es decir, no crea organizaciones o instituciones supranacionales, sino que los gobiernos es a través de la discusión y la puesta en marcha de planes aprobados por todos los gobiernos que de alguna manera avanzan, contrario a la Unión Europea, que sí tiene en su proceso de integración instituciones supranacionales. Los países de la CARICOM, las características generales comunes, es el grupo de economía más pequeña del hemisferio. Hay un predominio de la insularidad, 12 de 15 son insulares. Esto tiene implicaciones en el transporte y en la conectividad, en los costos de transporte y conectividad. Estructuras fiscales orientadas al comercio exterior, alto grado de apertura de las economías, una elevada vulnerabilidad, tanto económica como ambiental como geográfica. Acabamos de ver cómo dos países de la CARICOM, Antigua y Barbuda y Dominica, fueron destrozados prácticamente por los huracanes Irma y María. Sistemas políticos basados hay algunas repúblicas y otras basadas en el sistema Westminster británico, que es una democracia parlamentaria. Todos son miembros de la Mancomunidad Británica, con la excepción de Haití y Surinam, que no son británicos. Tienen una relativa estabilidad democrática, cultura con un alto componente afrocaribeño, y todos son miembros también del SID, que es el Small Island Development System, que dentro de las Naciones Unidas es un grupo reconocido para políticas de cooperación para los pequeños estados insulares. Un poco me voy a brincar esto. Los pilares de la integración regional para CARICOM: la integración económica a través de un mercado y políticas comunes, cooperación funcional, aprovechamiento de los recursos conjuntos y la coordinación de la política exterior. A través de los 44 años que tiene CARICOM han habido logros y limitaciones. En la cooperación funcional es donde más logros ha habido en términos de crear todo un marco institucional para diferentes aspectos. CARIFESTA, por ejemplo, que es para cultura, se hace cada 2 años, 3 años. Está la Caribbean, la organización caribeña de meteorología, también para CANA, aquí esto es de la prensa. CEDERA es para gestión de desastre. CROSS-Q es una especie de institución para calidad. La Caribbean Telecommunication Unit, IMPACTS, que es para crimen y seguridad, CARFA, que es para salud. Y estas son algunas de las instituciones, el marco institucional que se ha creado por la CARICOM a través de 44 años. Luego, en términos de la coordinación de política exterior, son países que tienen, bueno, todos son miembros de la CP, todos son miembros de la OEA, miembros de la ONU, de la CELAC, actúan conjuntamente en negociaciones comerciales, pero no hay una unidad. No todos son miembros de Petrocaribe, no todos son miembros del ALBA, UNASUR, solamente, obviamente, Guyana y Surinam son miembros de UNASUR, y también están divididos en términos de la política china. Uno están con Taiwán, otro están con China. Entonces, no ha habido, no hay 100% de homogeneidad en términos de la coordinación de política exterior en CARICOM. Y luego, en la integración económica y el mercado común, tenemos que el mercado y economía única del Caribe, que se lanzó en el 2001, aunque sus
antecedentes datan del 89, que era realmente crear un mercado y economía única que le diera la integración económica al grupo de la CARICOM. También está la CCJ, que es la Corte Caribeña de Justicia, que es una especie de Suprema Corte de última instancia para todos los países del Caribe, que también ha avanzado, pero no todos los países lo reconocen como Corte de última instancia. Y está el Caribbean Development Fund, que es una especie de fondo, fondo para poder financiar, si se quiere, el proceso de cooperación. El elemento más importante es el mercado de economía única de la CARICOM, porque ese es, si se quiere, la columna vertebral para la integración económica, básicamente. Entonces, como dije, sus antecedentes datan del 89 y busca profundizar la integración y responder mejor a los retos de la globalización. Sin embargo, ha tenido muchísimas complicaciones y básicamente algunos resultados en la integración en CARICOM. Ha habido avances significativos en aspectos de arancel externo común, mecanismos de solución de disputa, remoción de aranceles, pero avances muy limitados en aspectos muy concretos en los cuales la integración debe consolidarse, como régimen de sanitario y fitosanitario, remoción de reglas de origen, libre circulación de personas, compras públicas, etc. Todavía eso está muy segmentado, un código financiero para... Entonces, todavía no ha habido avances en ese sentido. La implementación del mercado de economía única originalmente estuvo para 1993, luego se pospuso al 99, después en el 2000, después diciembre del 2005, se relanzó para diciembre del 2008 y finalmente en mayo del 2011 se puso en pausa porque básicamente no habían avances significativos y habían muchas diferencias en los países en términos de cómo se iba a avanzar. Avance con limitaciones, hasta el 2016 había un 60 o 80% de cumplimiento, pero faltaban ese 40%, eran de aspectos muy críticos. El comercio intra-CARICOM, es decir, entre los países de la CARICOM, es apenas un 17.5% del total, para el 2015. Si comparamos, el comercio intrarregional es lo que le da a cualquier esquema de integración la fortaleza. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el comercio interregional equivale casi a un 75% de todo lo que comercian los países miembros. Entonces, eso le da una gran fortaleza. Sin embargo, en el marco de CARICOM, menos de una quinta parte. Bahamas, Haití y los países de la OECO, Bahamas y Haití no son miembros del mercado de economía única. Haití ahora está en proceso de cumplir con algunos elementos para ser parte y adoptar algunos de los elementos del mercado de economía única, y Bahamas dijo que no iba a ser parte. Los países de la OECO condicionan su participación en el mercado de economía única a que se generen los fondos para la implementación de proyectos, fondos para la implementación de las medidas de integración. Y están los costos de integración, que es el Fondo de Desarrollo para los países menos avanzados del Caribe, pero es un fondo de desarrollo que está en el fondo, no tiene muy pocos recursos y no es una especie también, comparándolo con Europa, el Fondo Europeo de Desarrollo, que va destinado a financiar aquellas áreas y regiones de menor desarrollo relativo para poder de alguna manera disminuir las asimetrías económicas que pueden haber entre los países y las regiones. Las perspectivas de CARICOM, bueno, la integración económica de CARICOM ha avanzado muy lentamente. Hay lo que se llama un Deficit Implementation Disorder, es decir, se acuerdan las medidas, se van a implementar, se reúnen todos los jefes de gobierno, acuerdan, cuando regresan a sus países no se implementan. ¿Y esto por qué? Muchas veces por falta de capacidad técnica, falta de recursos y también porque, y aquí lo digo, muchas veces los intereses nacionales entran en contradicción con los intereses regionales. Y en CARICOM, como me decía una amiga ministra de Guyana, it's always about local politics. Lo que se discute a nivel regional es una cosa, pero cuando se va al país tiene que ver con los intereses nacionales. Y siempre ha habido esa gran dicotomía entre intereses nacionales
intereses regionales. En todo proceso de integración regional, no es un juego, la integración regional no es un juego de suma cero, es decir, que yo gano uno y el otro pierde uno. No, es un juego en lo que todos deben ganar. Unos van a ganar más que otros, pero al final del día todos deben ganar. Entonces, pero hay esa dicotomía de intereses regionales. No hay cambios sustanciales en la gobernanza regional. La toma de decisiones tiene que ser por unanimidad entre los países, y eso le da poder de veto a los estados más pequeños, y eso de alguna manera también es una retranca. Hay conflictos regionales, Barbados con Guyana, Trinidad con Jamaica, conflictos regionales. CARICOM está muy lejos de ser un bloque monolítico, sino hay muchos conflictos regionales. Hay influencias externas y amenazas divisionistas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela realmente representó en un momento una amenaza divisionista entre los países de la CARICOM, entre aquellos que apoyaban el régimen, que apoyan el régimen venezolano, y aquellos que entran en conflicto con el régimen venezolano, como es el caso de Guyana. Entonces, hay una ausencia de liderazgo político regional. Ya pasaron los años en que había un claro liderazgo en personas específicas como P.J. Patterson de Jamaica, Owen Arthur de Barbados, que eran personas que eran un referente regional. Hoy día en la CARICOM no hay nadie, ningún jefe de gobierno es un referente regional. Los efectos de la crisis económica persisten. Los países de la CARICOM tienen casi 2 décadas de crecimiento muy lento. Hay un decrecimiento de la cooperación regional. Estos países dependen mucho de la cooperación regional, y hay un alto endeudamiento. Hay también obstáculos estructurales vinculados a la diversidad de los países y las asimetrías, como dije anteriormente. Aquí rápidamente pasamos a la Asociación de Estados del Caribe, que es otro esquema. República Dominicana, Cuba y todos los países de la CARICOM son miembros de la Asociación de Estados del Caribe. Sin embargo, como dije anteriormente, esto no es un esquema de cooperación, sino de integración. Y también está confrontando serios problemas para poder avanzar en su agenda de la cooperación, porque cambiaron, después de tener 3 años en alza, cambiaron la correlación de fuerzas tanto en México como Colombia, que eran los principales países que estaban financiando la integración. Hay otros elementos, otras instituciones y eso que promueven el Caribe. Rápidamente, la región en el contexto internacional, CARICOM es parte del cuarteto de la CELAC permanente. Tiene una presentación, juega un papel importante. En la OEA acabamos de ver cómo CARICOM bloqueó la resolución condenatoria al régimen de Venezuela, por la posición de CARICOM sobre todo. Estados Unidos juega un papel importante en la mayoría de estos países, Venezuela también, y también hay un incremento en tiempo de la influencia china. Pero el Caribe tiene, en este contexto también debo decir que República Dominicana y Cuba, en el marco del Caribe, con la CARICOM, las alianzas en estos aspectos internacionales son más bien la excepción que la regla, sino que no hay mucha coordinación. Hay retos conjuntos para el Caribe, post-Cotonú. Cotonú ha sido el principal esquema de cooperación en la región, y yo siempre digo que República Dominicana y la CARICOM se conocieron vía Europa. Si no hubiera habido Lomé, hubiese sido, a lo mejor sí nos encontramos, pero hubiera sido mucho más difícil. Sin Lomé y sin Cotonú, sin la cooperación europea, el Caribe todavía hubiese estado mucho más disperso políticamente. Y luego también, Cotonú es en el 2020, se iniciaron las negociaciones para ver el acuerdo posterior de Cotonú, y otro elemento importante es el Brexit, cómo va a afectar el comercio con el Caribe. Reflexiones finales. Hay un fraccionamiento regional. El Caribe hispano para la República Dominicana, que son la referencia a Cuba y Puerto Rico, no son opciones de integración por el momento, por lo menos de integración económica en el sentido económica política.
aunque sí hay vinculaciones para un mayor comercio, pero ni Cuba y Puerto Rico están en su mejor momento ahora. Hay un crecimiento lento generalizado, la excepción es República Dominicana. Habría que ver hasta cuánto tiempo este crecimiento de la República Dominicana es sostenible, eso es otra historia. Hay un incremento de las asimetrías económicas en la región, es decir, las asimetrías entre los países se van extendiendo. Cada vez los países más pequeños son más pequeños y los más grandes más grandes. Entonces, y eso obviamente dificulta los procesos de integración, aumento de la dependencia externa, sobre todo de la cooperación, los desastres naturales, ya vimos de nuevo cómo azotó el Caribe. Hay un ambiente externo general desfavorable en términos tanto políticos como económicos en el mundo. No sé, y todo esto lleva a una desaceleración de la integración regional y también a una desaceleración de la inserción internacional de estos países. Esto es de manera rápida, y sintética, quizás podemos abundar después en las preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, como ustedes comprenderán, tuvo un gran sentido que el profesor Ogando interviniera sobre el marco geopolítico, ¿verdad?, del conjunto del Caribe. En lo que a mí me toca sobre las perspectivas de integración cultural, queda por observar, ¿verdad?, que el Caribe es una cuenca cultural de una extrema riqueza en cuanto a su diversidad y a su pluralidad. Hemos oído adjetivar el Caribe como el Caribe británico, el Caribe francés, el Caribe hispánico. Pero más allá de esa diversidad lingüística, el Caribe tiene en conjunto un imaginario. Y ese imaginario es un conjunto de la identidad plural y singular del Caribe que se manifiesta en su literatura con sus autores, en sus expresiones antropológicas, en sus expresiones de su cultura popular, sincrética, en su música, y que todo ese conjunto dice al mundo que si hay un espacio con una materia prima fundamental que se podría llamar cultura, es en el Caribe. Ahora bien, el conjunto de esas naciones, países o territorios donde se expresa esa riqueza cultural tiene la diversidad que acaba de expresar desde el punto de vista económico, geopolítico y político, también un gran fraccionamiento y una gran diversidad. Por esta razón, tenemos que comprender, primero, qué entendemos por cultura caribeña. No podemos hablar de una cultura totalizante, de una cultura única. Es una cultura con un tronco en común, compartido con expresiones propias que se diferencian en los diferentes territorios insulares o continentales del Caribe. Mas, sin embargo, lo que se plantea hoy es, dentro de esos espacios geopolíticos, ¿qué es, frente a los desafíos del siglo XXI, la cultura en el Caribe como producto de producción, de difusión y de integración? ¿Qué mecanismos tenemos en el Caribe para que la diversidad de las culturas, de la cultura dominicana, llegue al conocimiento de Haití, llegue al conocimiento de Martinica, de Guadalupe y del conjunto de las islas, pero que además llegue
a un nivel de consumo, difusión dentro del conocimiento. Y ahí alcanzamos lo que podríamos llamar las industrias culturales hoy en los desafíos del siglo XXI, a dónde van y cómo van. Hemos conocido un Caribe con, digamos, especificidades. Todos saben que hace unos años, cuando de producción cinematográfica, capacitación cinematográfica hablábamos, ¿verdad? Hablábamos de San Antonio, en Cuba, con una escuela de cine, con una tradición de cine,